Bueno, aquí estamos, comenzando una nueva edición de Chat Político. Bienvenidas, bienvenidos al estudio de Señal U para compartir con ustedes un programa en el cual vamos a estar hablando de temas importantes. Nos vamos a centrar hoy en dos temas. El primero tiene que ver con el sistema jubilatorio argentino. Vamos a hacer un repaso de cómo es el sistema para que entendamos lo que está sucediendo en cuanto a la moratoria, la última moratoria que está dando la posibilidad a muchas personas en el país y por supuesto en Mendoza también de recibir su jubilación y pensión a partir de la moratoria. Pero también hay que hacer hincapié en otros datos que surgen a partir de esta moratoria que fue aprobada en este 2023 y en la cual se viene avanzando porque se está haciendo, parte de esa moratoria tiene como una especie de apartado que se llama cancelación anticipada, que es la posibilidad que tienen aquellos que entienden dentro de 10 años o menos van a entrar en edad de jubilarse y que no entienden también que no van a cumplir con la cantidad de años necesarios para jubilarse, los 30 años de aporte. Vamos a hacer centro en ese tema porque nos parece interesante difundirlo para aquellos que entran en esa posibilidad, lo contemplen y tal vez inicien el trámite. Vamos a hacer un repaso también de cómo van a quedar las jubilaciones próximas, ¿no? A partir de los últimos aumentos y también de estos adicionales que ha otorgado el gobierno nacional. Esto en un ratito con Carlos Gallo, que es el titular a nivel regional de ANSES, de la regional Cuyo. Y el otro tema en el cual nos vamos a centrar en el programa de hoy es lo económico. En estos últimos días la noticia y previo a las elecciones, a las PASO presidenciales, estaba vinculado con el comportamiento del dólar y obviamente las consecuencias a partir de esto, si tiene impacto en la inflación, qué está sucediendo con el poder adquisitivo. Todo esto lo vamos a desarrollar, lo económico, con Karina Far, economista y docente, que en un ratito también va a estar con nosotros a través de una entrevista. Quédense del otro lado, estamos en redes, ustedes ya saben, y estamos en el 30 de la TDA. Los invitamos a que vayan, se preparen y vuelvan a quedarse frente a nuestra pantalla porque ya venimos con el programa de hoy. Muchas gracias, quédense ahí. Bueno, estamos en Chat Político, en un nuevo bloque, aquí en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Dijimos que íbamos a hablar del sistema jubilatorio de ANSES, de qué va a suceder en los próximos meses con las jubilaciones, digo, porque se han dado distintos aumentos y obviamente hay novedades que son positivas para los jubilados y los pensionados. Y lo vamos a hacer con Carlos Gallo, que es jefe regional Cuyo de ANSES. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas Siempre gracias, atento, porque cada vez que te pedimos estás y nos parece realmente muy positivo Por eso. supuesto. Bueno, primero repasemos un poco cómo es el sistema jubilatorio argentino para que la gente entienda y sobre todo comparemos con otros sistemas jubilatorios, porque digo, siempre a los argentinos nos pasa esto de nos comparamos con los países del primer mundo. ¿Cómo es el sistema en otras partes? Bueno, se puede profundizar mucho sobre el tema. Primero, digamos, haciendo un recorrido, rasgos, sí. un recorrido histórico de lo que significa. Hoy en día es la seguridad social, en algún momento fue la previsión social, digamos, Sí. ¿no? La seguridad social hoy en día atiende contingencia de la vida de las personas, ¿no? Eso es la definición de seguridad social en Argentina y en el mundo. Las primeras contingencias que se atendieron eran en algunas situaciones extremas de las niñeces, estamos hablando hace muchos años, y bueno, después se empezó a atender la contingencia de la vejez. Bueno, hoy en día hablar de seguridad social en Argentina y en el mundo es mucho más amplio que hablar de la previsión social. La primera ley de la seguridad social no es argentina, es de Estados Unidos del año 35, después de la crisis importante que hubo a fines de los 20, digamos, en el año 29-30. Bueno, una de las, digamos, no solo la forma de atender esa contingencia para los ciudadanos y las ciudadanas de Estados Unidos, sino también una herramienta muy importante en términos económicos, digamos, porque siempre el dinero que se vuelca a la seguridad social es un dinero que automáticamente se traduce en consumo. Claro. Digamos, ¿no? Cualquier persona que perdió el empleo, un fondo de desempleo, en su momento era eso, principalmente Sí. en Estados Unidos, bueno, automáticamente el dinero, si no están teniendo ingreso por su trabajo, tiene un ingreso mucho menor por un fondo de desempleo, automáticamente lo consume en las cuestiones mínimas y básicas. Pero bueno, a partir de eso se han desarrollado los sistemas previsionales en particular y de seguridad social, y bueno, nosotros tuvimos en el año 2008 tuvimos un cambio muy importante e imprescindible, digamos, ¿no? Para pensar en la Argentina de hoy,
que es pasar del sistema de capitalización individual, el de las AFJP, a un sistema público, solidario y de reparto asistido, que es el sistema que tenemos nosotros hoy en día en Argentina, público porque se encarga, bueno, es estatal, digamos. Sí. Y es un sistema solidario en el cual nosotros decimos que una persona que, por ejemplo, cobra una pensión por discapacidad, nunca aportó para poder cobrar la pensión por discapacidad. Entonces, las personas que están en actividad aportan para las que están en pasividad, digamos, para los jubilados. Las personas que están en condiciones de salud aportan para las personas que no están en condiciones de salud, para hacer frente a una vida laboral, por ejemplo. Entonces, bueno, y de reparto asistido significa que está financiado, por un lado, por aportes y contribuciones, y por otro lado, por recursos tributarios de afectación específica, por impuestos, el impuesto principal y el más simbólico, tal vez el IVA, para hablar esto del consumo, ¿no? También, y hablar de que retroalimenta la inversión en seguridad social, también se retroalimenta automáticamente. Excepcionalmente hay aportes del Tesoro, digamos, ¿no? Un aporte ha sucedido en la historia, pero por ejemplo en el año 2020, 2021 hubo un aporte importante para el sistema de seguridad social porque se implementaron políticas extraordinarias por la pandemia que pasaron por la seguridad social, porque vuelvo a repetir, atendemos contingencia de la vida de las personas y por eso también la ANSES fue declarado servicio esencial el 1 de mayo del año 2020, cuando la mayoría de los organismos del Estado estaban cerrados. Pero bueno, nuestro sistema es ese, digamos, hoy en día. Pasamos a un sistema de capitalización individual en el cual funciona de una manera similar a una caja de ahorro, digamos. Una persona mientras está en actividad hace un aporte a una AFJP, a una empresa, a la banca privada, digamos, donde ellos, que son expertos en principio en las finanzas, invierten ese dinero y demás, y eso en teoría va mejorando su cuantía, algo que no sucedió, digamos, y la experiencia la tenemos cerca en el tiempo, digamos, porque no ha pasado tanto tiempo en Argentina. Bueno, nosotros ese sistema migró al sistema de, que digo yo, el sistema público solidario y de reparto asistido, bueno, que es el que tenemos vigente hoy en día y que también pasamos, gracias a las moratorias previsionales implementadas, pasamos de tener menos de 3 millones de jubilados a hoy en día tener 7,2 millones de jubilados aproximadamente en Argentina. Lo que significa es que bueno, un montón de personas pudieron jubilarse en Argentina gracias a un plan de pago para cancelar los periodos de aportes que les faltaron para completar los 30 que exige la ley. Y por otro lado, lo que deja en evidencia es que la mayoría de los adultos mayores en Argentina estaban totalmente desamparados por el Estado, digamos, ¿no? Una persona, pensemos una persona con 85 años, que no, digo, también asumiendo la realidad de Argentina, dificultad en el mercado laboral para personas jóvenes, profesionales, mucho más aún para una persona de 85 años que hay que ver si está en condiciones de poder trabajar. Bueno, y la verdad es que si no vive de renta, si no fue una persona que tuvo la suerte de tener algo claro, de poder acumular capital, bueno, difícilmente puede hacer frente a la vida y a esas contingencias en esa edad. Carlos, yo me quedo en eso que decías que es solidario el sistema, porque, bueno, a uno le cuesta pensar en que haya gente que hoy, incluso en su mensaje o en su campaña política, hable de que no se jubile alguien que no haya hecho sus 30 años de aporte. Cuando estamos hablando de que es un sistema solidario, vos das los ejemplos los claros y las moratorias han permitido que puedan tener una jubilación aquellos que no aportaron, que no es lo mismo decir que no trabajaron. ¿No? Porque a veces uno asocia, la sociedad tiene como ese preconcepto, bueno, si no trabajaron, ¿por qué van a recibir una jubilación? Sí, seguramente trabajaron, el tema es que no le hicieron los aportes, no estuvieron en el sistema blanqueados, por decirlo de alguna manera, que se entienda, y trabajaron en negro muchos años y eso no les permitió. En Argentina es una realidad que nuestro primer trabajo y tal vez durante muchos años estamos en negro y trabajamos como cualquiera y lamentablemente no entramos en el circuito de los trabajadores registrados y a esa persona que le trabajamos le generamos un beneficio, ¿no? Entonces también hay que ser realistas con eso. Sí, los sistemas previsionales, lo que sucede de alguna manera es que replican a la pasividad una injusticia de la actividad, digamos, ¿no? Sí. Digamos, hablando en términos previsionales, digamos, ¿no? Encima que una persona no tuvo que tener la suerte de tener un trabajo registrado, con obra social y poder, tal vez hasta, bueno, las comodidades que permite un trabajo registrado, la seguridad. Encima que no tuvo eso, tiene que llegar a la edad jubilatoria y morirse de hambre, digamos, sería la respuesta de la injusticia de eso. Bueno, yo creo
que la política y el Estado lo que tiene que hacer es solucionar los problemas de la gente. Entonces, digo, si hay una situación incluso que hoy en día existe de la informalidad laboral, bueno, el propio Estado es el que tiene que hacerse cargo de resolver ese problema, porque, bueno, esa es la función de quienes queremos ocupar cargos públicos y que muchas veces hasta nos presentamos y ofrecemos una plataforma electoral. Creo que es solucionarle los problemas a los ciudadanos y ciudadanas que queremos representar. Bueno, esto tiene características reparatorias, las moratorias provisionales. Digamos, creo que hoy en día hay que trabajar y las moratorias provisionales tienen que ser política de Estado. Y lo que nosotros tenemos que trabajar de alguna manera es para que, bueno, exista trabajo y exista trabajo formal y que en el mediano o en el largo plazo no hagan falta las moratorias, que sigan vigentes pero que sean cada vez menos necesarias, pero que sean excepcionales. Entonces, pero bueno, hoy en día, ¿cómo reparamos la situación de la informalidad de una persona, de una mujer que hoy en día cumple 60 años y que hace 40 años no le aportaron o le robaron los aportes? Porque eso también sucedía, ¿no? El trabajo informal o no, el sistema no era como es ahora, que bueno, el 931 a la FIP y está todo sistematizado y medio que quien lo registra es imposible robárselo, digamos, ¿no? Sucedía lo mismo con el sistema de asignaciones familiares. Hoy en día la ANSES paga asignaciones familiares a los trabajadores registrados de Argentina y la asignación universal por hijo para los quienes tienen hijos y no tienen trabajo registrado. Y va directamente a ese beneficiario. Antes las asignaciones familiares se las daba el Estado al empleador. Y el empleador muchas veces no le daba las asignaciones familiares a su empleado para que eso fuera, por supuesto, con carácter alimentario, las asignaciones que lleguen a su hijo. Entonces, o sea, se fue mejorando también con el tiempo. Por supuesto, la tecnología es una gran ayuda para eso. Y bueno, y por supuesto que una serie de decisiones también, por supuesto, políticas e institucionales que han permitido ir perfeccionando esa situación. Lo que no lo puede mejorar un sistema es la informalidad laboral. Es mucho más complejo que sistematizarlo. Por supuesto que el avance de las asignaciones familiares, que también fue una medida tomada por el actual ministro de Economía, cuando fue director ejecutivo del ANSES, Sergio Massa, fue esto, traspasarla al Estado y que el Estado se haga cargo del pago de las asignaciones familiares en una cuenta bancaria del mismo titular. Entonces, bueno, decía que de alguna manera tiene características reparatorias, digamos, las moratorias previsionales, que por otro lado no es ningún regalo, es hacer un plan de pago para que una persona que le faltan periodos de aporte pueda hacer un plan de pago y cancelarlo. Y el ejemplo también más claro, hoy en día tenemos conviviendo a este nuevo plan de pago de deuda previsional para las personas que ya tienen la edad jubilatoria, con esto sería para profundizar muchísimo más, pero que es el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, que para las personas que se jubilan, para las mujeres, se les reconoce un año de aporte por cada hijo o hija que tengan. Hay algunos casos que son 2 años de aporte, en caso que son hijos con discapacidad. Claro. Bueno, pero creo yo, y yo como varón y como padre también, en una familia creo que nosotros tenemos la obligación de analizar y de qué manera equiparamos las tareas de cuidado entre varones y mujeres. Sí, que estamos también en ese proceso, digo, por supuesto, ¿no? Y que falta todavía, por supuesto, y que tenemos mucho para hacer nosotros también, o nosotros lo tenemos mucho para hacer principalmente, pero la realidad es que cómo reparamos la situación de hace 40 años, donde eso era más desigual aún y donde un montón de mujeres no tuvieron la posibilidad de trabajar porque eran las que tenían que encargarse del cuidado de sus hijos, además de que el mercado laboral es bastante machista, digamos, ¿no? Sí, pero la realidad es que el Estado tiene que hacerse cargo. Entonces, bueno, hoy en día el reconocimiento de aportes por tarea de cuidado lo que viene a hacer es reparar una situación de injusticia que sucedió hace mucho tiempo y que, bueno, hoy en día tendríamos que tratar de ir resolviéndola, digamos, pero no tenemos forma de cambiar la realidad de hace 40 años. Sí. Bueno, creo que la dirigencia política lo que tenemos que hacer es ir mejorando lo cotidiano, pero bueno, en este tipo de decisiones uno tiene que pensar en cómo repara esas situaciones de injusticia, pensando en el bienestar de los argentinos y las argentinas, porque, vuelvo a repetirte, si la gran mayoría, creo que además la mayoría de quienes estén viendo este programa y seguramente todos quienes estamos acá en el estudio tenemos algún familiar que se han jubilado gracias a la moratoria, pensar, bueno, ¿qué haría mi mamá si no tuviera ese ingreso, si no tuviera esa obra social, si no tuviera ese medicamento gratuito? Bueno, el Estado tiene que buscar resolver esos problemas y a mí me parece que este plan de pago de deuda previsional que se terminó de aprobar este año, que tuvo sanción en el Senado en la Cámara de Diputados definitivamente,
viene a resolver ese problema. Y por otro lado también hay una cuestión que me parece que es importante a terminar de resolver, también es muy discutible, ¿no? Pero el dinero, y digo, nosotros en la provincia de Mendoza el último mes, la ANSES invirtió 57.000 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? En el mes de julio. Una partecita de eso, pensemos que son jubilados que se han jubilado gracias a este plan de pago de deuda previsional, valga la redundancia, bueno, ese dinero automáticamente vuelca al consumo, digamos, ¿no? Un almacén de barrio vende más desde que se creó la asignación universal por hijo, seguramente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que repensar esto, porque mayor dinero invertido en seguridad social, mayor jubilaciones, significa que ese jubilado seguramente va a ir a comprar, y mayor cantidad de consumo significa mayor cantidad de puestos de trabajo, y mayor cantidad de consumo significa más IVA y significa mayor recaudación nuevamente para la ANSES. Entonces, esto alimenta un círculo virtuoso. A mí me parece que el problema de la Argentina no está en la inversión de seguridad social, sino que me parece que va más a la fuga de capitales y a otros problemas de balanza comercial y demás. Bueno, sin duda es muy interesante. Vamos a seguir hablando de moratoria, pero hay otra parte que la vamos a conversar con vos, Carlos, después de la pausa, porque también hay una que también ha despertado curiosidad, que es la cancelación anticipada. El detalle me lo decís después de la pausa, ¿te parece? Me parece perfecto. Estamos con Carlos Gallo, jefe regional Cuyo de ANSES, aquí en Chat Político. No se muevan, ya venimos con él nuevamente para seguir hablando de los distintos beneficios que otorga ANSES y el sistema de jubilaciones y pensiones de nuestro país. Ya volvemos. Bueno, aquí estamos nuevamente. Esto es Chat Político, www.unidiversidad.com.ar. Estamos en esa plataforma, ustedes van a la pestaña de Señal U, se van a encontrar con la transmisión de las 24 horas de nuestro canal, pero además van a poder volver a ver los programas que tenemos aquí en Chat Político y, por supuesto, las entrevistas. Estamos con Carlos Gallo, que es jefe regional Cuyo de ANSES. Bueno, y Carlos, habíamos quedado con algo pendiente que me parecía sumamente interesante porque, bueno, sin duda despertó mucha atención y curiosidad esta posibilidad de la cancelación anticipada. Cuando se hablaba de moratoria, se habló también de esta segunda etapa y me parece que por ahí los medios nos tenemos que ocupar un poquito más de qué se trata esta cancelación anticipada. Bueno, sí, este plan de pago de deuda previsional tenía una parte, digamos, que es la que hablamos previamente, que es muy similar a las moratorias que ya se han implementado en Argentina. Una persona que tiene la edad jubilatoria y no puede cumplir, no completa los 30 años de aporte que establece la ley. Entonces uno hace un plan de pago para cancelar los 10, 15, 20 años que le faltaron de aporte. Eso es para personas que ya tienen la edad jubilatoria. La otra parte, muy interesante y que no tiene precedente, en Argentina al menos, es la cancelación anticipada. Eso, nosotros el plan de pago, la moratoria, la empezamos a implementar apenas se aprobó la ley y bueno, desde el mes pasado ya comenzamos a implementar la cancelación anticipada. Que esto significa, o lo que establece la ley, es que las personas que llamamos prejubilables en ANSES, que están cerca de la edad jubilatoria, en este caso la ley establece que son a 10 años de la edad jubilatoria, o sea, las mujeres entre los 50 y los 59 años y los varones entre los 55 y los 64 años, que ya saben que van a llegar a la edad jubilatoria, 60 y 65 años respectivamente, no van a llegar con los 30 años. Supongamos una mujer que tiene 50 años y tiene 10 años aportados. Por más que trabaje los 10 años restantes hasta alcanzar los 60 años de edad, va a llegar con 20. Claro, no va a tener los años. No va a llegar con los 30 años de aporte. Entonces lo que permite es hacer una cancelación anticipada, ¿no? Rápidamente uno pide un turno para ir a la oficina del ANSES. Lo primero que se hace en el ANSES es ver el historial laboral, ver los periodos de aportes que le faltan. Primero te figuran estos periodos de aporte, tal vez si no, mira, tengo 3 años más, entre el año 98 y el 2001 yo trabajé en tal empresa, bueno, puedes traer la certificación, los agregamos, digamos, mientras más periodos de aportes incorpores, menos lo que tenés que adquirir. Una vez que se realiza eso, bueno, se hace un cálculo y ahí el beneficiario o la beneficiaria emite un volante electrónico de pago, un BEP. Los famosos BEP. Exacto, sí. Los famosos BEP de la FIP que se pagan por home banking. Hay que obligatoriamente tener una cuenta bancaria que hoy en día, desde hace mucho tiempo, son gratuitas. O sea, se pueden crear cuentas bancarias gratuitas en cada entidad bancaria por disposición del Banco Central.
Y se hace un volante electrónico de pago y se pueden comenzar a cancelar esos periodos todos juntos, digamos. Yo puedo cancelar 10 años de aporte, puedo decir, este mes voy a cancelar 2 meses, el enero y febrero del año 98. Bueno, permite realizar una cancelación anticipada, lo que permite, por un lado, una previsibilidad para esos trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Existe mucho cuando uno trabaja en la ANSES, digamos, ¿no? La intranquilidad, porque esto que yo digo que se transformó en ley en febrero de este año costó un montón. Hubieron un montón de legisladores nacionales, mendocinos y del resto de la Argentina que no estaban a favor y no están a favor de que se aprueben las moratorias previsionales. Entonces, la suerte que tuvo mi mamá, por ejemplo, de poder jubilarse gracias a una moratoria hace años ya, uno no sabe, dice, y mi tía que cumple la edad jubilatoria dentro de 6 años y no sabemos las expectativas de cuál será la voluntad si se aprueba una moratoria. Yo creo que esto es algo a resolver de fondo, digamos, ¿no? Sí. Y se tiene que transformar en política de Estado, pero bueno, permite tener la tranquilidad de decir, yo cancelo los años de aporte y me quedo tranquilo que cuando tenga la edad jubilatoria voy a poder jubilarme. Lo principal es que le da previsibilidad a esos argentinos y argentinas y por otro lado le da ingresos al sistema previsional hoy en día para poder hacer frente a esto, a las nuevas moratorias, a la movilidad jubilatoria y a todas las políticas públicas de ampliación que se generan desde el ANSES. Y en ese caso siempre, si alguien lo quiere hacer es pedir un turno de ANSES y obviamente tener tal vez ese bono de sueldo que tal vez puede no figurar, como decías vos, para hacer esa certificación de servicios y tener una idea del aporte y sobre todo lo que te falta. Exacto. Primera recomendación es ingresar en la web de ANSES, en mi ANSES, con el CUIL y clave de seguridad social. Si no, la pueden generar a la clave y si no, pueden ir a blanquearla en una oficina del ANSES y ahí figura, uno puede ver el historial laboral. Y ahí lo puedes tranquilo, incluso analizarlo y ver si hay algún periodo de aporte que no figura. El día del turno puedes llevar esa documentación si la tenés para poder incorporarla y ahí se hace el cálculo de los periodos de aporte que faltan. Y bueno, para agregar a lo que decía recién, se genera un volante electrónico de pago y yo genero el primer pago en la oficina del ANSES. Después, entrando por mi ANSES, yo puedo generar el nuevo BEP y entro y lo pago al home banking. Entonces, todos los meses ya desde tu casa podés generar los pagos. Por supuesto que si tenés que ir a hacer una consulta en una oficina de ANSES lo podés hacer, pero si ya desde tu casa podés generar el volante electrónico de pago y todos los meses ir pagando un periodo de aportes o lo que crea conveniente. Y por otro lado, rapidito, es muy interesante este plan de pago de deuda previsional, incluso comparado con las moratorias previsionales anteriores, es que los periodos de aportes que se cancelaban, incluso para quienes ya tienen la edad jubilatoria y hacen un plan de pago, eran periodos autónomos. Entonces era un monto mucho menor, digamos, ¿no? Este plan de pago de deuda previsional lo que prevé es que se realiza el aporte como un trabajador en actividad. Claro. O sea, se calcula el 29%, que son aportes y contribuciones, de la remuneración mínima imponible, que es el monto mínimo a partir del cual se piensan a pagar aportes y contribuciones en Argentina. Es un aporte más alto, digamos, de los que se pagaban en las moratorias previsionales, pero también volviendo al tema del financiamiento del sistema previsional, le da mucho más sustentabilidad. Es una excelente noticia, está bueno tenerlo presente. Carlos, te quiero aprovechar para que hablemos un poco de cómo está hoy una jubilación. Se han ido dando aumentos, pero también bonos, y me parece que está bueno que repasemos cómo van a quedar las jubilaciones que van a estar cobrando ya en estos días los jubilados y pensionados, de cuánto es la mínima, para que se tenga ese valor de referencia, porque muchos también van y cobran y por ahí se pueden encontrar con alguna novedad, tener en cuenta cuánto es la base y la mínima sobre todo, para saber con qué se tienen que encontrar. Bien, sí, Claudia, nosotros tenemos hoy en día la jubilación mínima en 70.938 pesos. Sí. Esto es en base al último aumento de la Ley de Movilidad Jubilatoria, que fue en el mes de junio, y que fue un 20,92% ese aumento. Ahora estamos aguardando el aumento del mes de septiembre, que es en los próximos días, así que veremos cuál es el aumento que establece la Ley de Movilidad Jubilatoria a partir del cálculo en el mes de septiembre. Pero bueno, mientras tanto, recordemos que cuando se anunció el aumento que dio la fórmula del 20,92%, el ministro de Economía, con la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, anunciaron una serie de refuerzos: 15.000 pesos para la jubilación mínima en junio, 17.000 pesos en julio y 20.000 pesos en el mes de agosto. Así que bueno, en el mes de agosto una jubilación mínima son los 70.938 pesos. La placa. Muy bien.
más los 20.000 pesos, estamos hablando que la jubilación mínima más el refuerzo son 90.938 pesos. Ajá. Agregar a eso, que figura ahí en la placa, hubo algo que fue noticia hace unos días, hace una semana, que no fue tan difundido, así que aprovechamos, que hubo un aumento muy grande, muy importante del salario mínimo vital y móvil. Sí. El salario mínimo vital y móvil, ahí en la primera columna, figura cómo quedó para el mes de julio. Eso se anunció los primeros días de julio. 105.500. Exacto, el mes de agosto y en el mes de septiembre, ahí figura bien en la placa. Bueno, y gracias a esto no se ha aplicado mucho porque es a partir de la ley de reparación histórica, que es del año 2017, es la ley 27.260, que es una ley ómnibus, una ley muy grande, entre otras cosas que dice que la jubilación mínima para aquellos jubilados y pensionados que han aportado los 30 años, o sea que no se han tenido que acoger a una moratoria para poder acceder a la jubilación y cobran la mínima, o no cobran la mínima y un poquito más, no pueden cobrar menos del 82% del salario mínimo vital y móvil. Okay. Bueno, eso significa que el 82% del salario mínimo vital y móvil en el mes de julio quedó en 86.510 pesos cuando la jubilación mínima estaba en 70.938. Bueno, 70.938 más el refuerzo anunciado para la mínima de 17.000 pesos, habría que sumarle los 15.572 pesos, que es la diferencia entre el 82% del salario mínimo vital y móvil y la jubilación mínima. Si no se entiende, Claudia, no, sí, se entiende. O sea, que aparte está bien en el gráfico. Está bien en el gráfico, digo, y que quede claro que es para aquellos que han hecho aportes, que tienen los 30 años aportados en el sistema y que hoy están teniendo un pago mínimo o un poquito más de la mínima. Exactamente. ¿No? No se puede cobrar menos de los 86.510 pesos. A eso hay que sumarle el refuerzo, que es ajeno, digamos, que es aparte. Y lo mismo reciben esa también ayuda el refuerzo, adicional. Exactamente. Acá, importante aclarar esto, y perdón por la insistencia, pero es importante que quede claro. Es para aquellos que se jubilaron y no se tuvieron que acoger a una moratoria. ¿Sí? ¿Y cuántos tienen el cálculo de cuántos son más o menos los que hoy están cobrando esa jubilación con sus 30 años de aporte sin moratoria? No tenemos el número todavía provincial. En realidad tenemos un estimado a nivel provincial de los que van a cobrar el refuerzo. Son 1.400.000 en el país, alrededor son de 61.000 en la provincia de Mendoza. Son muchos. Estamos muchísimos, porque de 350.000 jubilados y pensionados que tenemos, 61.000 es un número bastante elevado. Y es importante aclarar acá porque no lo cobraron esos 15.572 pesos en el mes de julio. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el anuncio del aumento del salario mínimo vital y móvil ya había comenzado el calendario de pagos. Claro. O sea, se habían pasado las liquidaciones. No entró en ese pago. ¿Eso qué significa? Y ahí está claro en el gráfico. En el mes de agosto, bueno, el salario mínimo vital y móvil quedó en 112.500 pesos, el 82% son los 92.250. Bueno, tuvimos quienes cobran la mínima van a tener un refuerzo de 21.000, un suplemento de 21.312 pesos, más los 20.000 pesos del refuerzo que se paga. Exactamente. Por eso, digamos, en el mes de agosto deberían cobrar 112.250, pero van a cobrar en realidad 127 porque están cobrando los 15.000 del mes pasado que no lo alcanzamos a liquidar en el mes de julio. O sea que tengan en cuenta que el cobro de agosto va a ser ese, porque también lo decíamos recién, van a notar una diferencia en su bono y obviamente en lo que van a recibir como jubilación para que tengan en cuenta por qué viene, ¿no? Exactamente. Para que lo tengan presente y que además va a alcanzar, como lo volvemos a decir e insistir, a esa cantidad de jubilados y pensionados que hicieron los 30 años de aporte, no se acogieron a moratoria y van a tener este beneficio. Exactamente, así es. Y ahí seguirá. Y ahí seguirá, aguardamos porque ahí figura bien en el gráfico, el salario mínimo vital y móvil para septiembre ya está anunciado en 118.000 pesos, el 82% serían 96.760. ¿Qué significa? Que si a partir del aumento de las jubilaciones por la ley de movilidad jubilatoria en el mes de septiembre queda por debajo de ese valor, bueno, sabemos que va a haber nuevamente un suplemento que se va a pagar por lo que establece la ley 27.260. Me encantó, parece engorroso, pero es más fácil de lo que uno entiende, y me imagino que lo han entendido porque muy buena la explicación, Carlos. Así es que nuevamente muchas gracias, nos quedamos cortos de tiempo como siempre, pero son muchos los temas que queríamos hablar con vos. Quedará alguno, también lo vamos a decir así en el tintero, pero bueno,
queríamos aprovecharte lo más posible. Así que muchas gracias por todo lo que nos has aportado en esta entrevista. Muchas gracias por dejarme profundizar también y a disposición cuando quiera. Bueno, muchísimas gracias. Carlos Gallo, el jefe regional Cuyo de ANSES, dándonos detalles de estos temas que son muy importantes: jubilaciones, pensiones, los aumentos, las moratorias. Y recuerden que si tienen dudas pueden ingresar en anses.gov.ar, donde se van a encontrar con toda la información. Y también a través de las redes de ANSES, donde también, por supuesto, se comparte todas las novedades que hay en cuanto a las tareas que lleva adelante esa institución. Nosotros nos tenemos que despedir un ratito nada más, porque venimos con otra entrevista muy interesante. Vamos a seguir hablando de economía. Nos despedimos de Carlos y enseguida venimos con la entrevista económica que corresponde para esta semana. Quédense ahí, esto es Chat Político, ya regresamos. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de economía, sobre todo porque estamos en una semana previa a las elecciones PASO y está sucediendo mucho en materia económica, al menos en estos últimos días, más allá de lo que venimos transitando con la economía argentina. Lo vamos a hablar con Karina Fara, que es economista, docente, a quien tenemos ahí del otro lado. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Claudia, un gusto saludarte como siempre. Igualmente para nosotros. Bueno, Karina, esta semana arrancamos, digamos, con los ojos puestos en el dólar y hemos tenido una semana bastante particular porque logró superar esa barrera. Hablamos del blue, ¿no? Que es con el que lamentablemente tenemos que decir nos rige la vida económica en nuestro país, y superó los 600 pesos. ¿A qué se debe este comportamiento del dólar, Karina? Un comportamiento bastante esperable en torno a las elecciones presidenciales, en este caso. Sí. Se esperaba que diera un salto. Tiene mucho que ver justamente con el ambiente político y el ambiente electoral, más allá de que también responde a un acomodamiento que viene siguiendo el dólar respecto de la inflación, ¿no? Claro. Recordemos que también, al ser un precio más de la economía, va siguiendo los saltos inflacionarios. Así como también tenemos que decir que es una de las variables que alimenta la inflación, o sea, se retroalimenta a sí mismo y genera lo que se llaman espirales inflacionarios, ¿no? Responde a lo que se llaman espirales inflacionarios. Preocupa desde este lugar, ¿no? Desde el lugar de que seguramente va a ser pegar otro salto a los precios de los bienes que componen la canasta básica. Karina, pensaba en eso, ¿no? Que decíamos, es un año electoral bastante particular porque tenemos varias elecciones, pero se entienden que estas pasos presidenciales ya ejercen ese efecto, que lo acabas de confirmar vos. Digo, también tenemos, porque estamos hablando de las pasos, después vienen las generales presidenciales y obvio uno entiende va a suceder lo mismo, porque ahora lo que se definen son los liderazgos de cada uno de los frentes. O sea, ¿qué puede pasar con el dólar antes de que termine el año? ¿Cómo terminaría el dólar el año? Mira, el dólar seguramente va a seguir otros saltos que va a seguir el ritmo, ¿no? De las elecciones, de las próximas elecciones. Justamente esto pasa con el home. Seguramente va a seguir acompañando los saltos de la inflación, va a seguir acompañando el ritmo electoral. En la medida de que ganen determinados candidatos, claro, tienen propuestas muy atadas a la actividad del dólar. Claro, eso sin duda está claro. Bueno, sin duda también el tema de inflación, que todavía, bueno, falta, se van a conocer después de las PASO los datos de la inflación, pero teniendo como base lo que sucedía con los resultados del mes de junio, se van a conocer los de julio, un mes bastante particular, digo, porque también se hablaba, hablando de saltos, de que julio se entiende que va a subir un poco más la inflación porque es un mes estacional, como le dicen, está influenciado por el movimiento de gente que decide tomarse vacaciones. Digo, hay distintos, los aumentos, el aumento de los servicios, el combustible. Digo, hay una situación bastante particular que puede llegar a afectar a la inflación en el mes de julio. Algunas consultoras privadas ya hablan de porcentajes. ¿Cuál es tu apreciación, Karina? Sí, mi apreciación, mira, sin ánimo de arriesgar ningún número concreto, ningún número particular,
tiene que ver con que hay un rubro particular que es uno de los que más ha venido marcando el ritmo de la inflación, que tiene que ver con la recreación. Y ese rubro es el que justamente por una cuestión estacional en julio ha tenido un aumento significativo, que es el que tiene que ver con las vacaciones. El movimiento turístico que se ha generado en julio, que ha sido muy importante, los principales centros turísticos de la Argentina han estado llenos de gente y esto también puja los precios al alza y termina desembocando en un mayor promedio de crecimiento del índice de precios al consumidor. Por lo tanto, es de esperar que el índice de julio dé más alto, justamente por este componente estacional. De hecho, hay algunas estimaciones de estas últimas, de las semanas de julio que ya darían mensualizadas, de que ya darían unos puntitos porcentuales por encima de lo que fue el índice de inflación del mes pasado. Catapultado, te diría, por este sector. Ahora, cuando esto se traslada a las expectativas, cuando ya tenemos el número de la inflación, el número promedio, esto sigue aumentando la inercia inflacionaria y por lo tanto es de esperar que también siga trasladándose al aumento del dólar. Bueno, hablando de inflación, leíamos en las últimas horas la advertencia de Wall Street, del Wall Street Journal, que hablaba de la inflación argentina y la verdad que lo que ellos entienden no es muy positivo para nosotros porque hablan de un posible colapso a medida que se acercan las elecciones presidenciales. O sea, ni siquiera ellos están pensando en que Argentina termine el año en buenas condiciones económicas, sino que ellos apuntan a cómo la inflación podría colapsar antes o llegando ya las generales presidenciales. La verdad que me cuesta un poco la mirada catastrófica, ¿no? Claro. También me permito dudar un poco de las intenciones en materia electoral que puedan tener desde ese medio, ¿no? Ahora, ¿qué termina pasando? Que un medio como el Wall Street Journal diga que esto va a una catástrofe, a una hiper, seguramente también alimenta las expectativas inflacionarias y en la conformación de precios a futuro. Las expectativas de los agentes es crucial. Mira, vos sabés que estaba viendo algunos videos que hablan de la dolarización y que rescatan lo que fue la ley de convertibilidad. La ley de convertibilidad principalmente actuó sobre las expectativas de los agentes. Ancló rápidamente el nivel de inflación y lo bajó rápidamente, justamente porque fue una regla creíble a la hora de conformar las expectativas de los agentes. Si seguimos fogoneando, entonces, en contrario a las expectativas de los agentes, diciéndole que la inflación para futuro va a ser mayor, que la Argentina se encamina a una hiper, seguramente vía profecía autocumplida esto termine en una hiperinflación. Cuando miramos las cotizaciones del dólar, ya sea del blue, del contado con liqui, del oficial, responden a un incremento en la demanda de mercado y este incremento en la demanda, sumado a la imposibilidad de responder con dólares, porque nosotros tenemos muy afectada la oferta, la disponibilidad de dólares, termina impactando en un aumento de la cotización de la divisa. El problema se solucionaría si la Argentina tuviese reservas suficientes y sabemos que no las tiene. Claro. No las tiene por cuestiones de mercado, por cuestiones que tienen que ver con la guerra, que tienen que ver con la sequía, que nos ha disminuido el ingreso neto de divisas y por lo tanto hace que las reservas internacionales cada vez sean menores. Ahora, si la Argentina, por el contrario, tuviera un aparato productivo tal que le permita generar exportaciones, que le permita aumentar la cantidad de reservas que tiene a disposición, el dólar no sería un problema, la cotización del dólar no sería un problema y por lo tanto la divisa no acompañaría el ritmo inflacionario y por lo tanto también se espera que estabilice el ritmo inflacionario. No sé si es muy enroscada la explicación. No, entendemos. Karina, pero pensaba un poco... A medida que echemos leña al fuego, que le echemos nafta al fuego y va a seguir ardiendo, digamos. Bueno, ahí quería ir, porque evidentemente el rol, digo, nosotros uno que trabaja en medios hace ya varias décadas, vamos a decir así, ha visto cómo el rol de los medios ha ido creciendo y mucho en el tema de generar tal vez esa sensación de zozobra a partir de los datos que se van contando en los medios de comunicación. Bueno, lo acabamos de decir con el Wall Street Journal, que si vos lees eso, decís qué futuro puede tener Argentina económicamente. Pero digo,
también hay intereses detrás de ya sea de un medio e incluso intereses absolutamente económicos. A uno le cuesta creer que haya gente que realmente no le importa los que la están pasando mal y que el país, en definitiva, es el que sufre la economía de un país. Digo, ejemplo, Argentina o cualquier otro, cuando se dan este tipo de situaciones, esa complicidad entre grupos económicos y medios que atentan contra una economía, porque el fin es político también. Digo, nos cuesta entenderlos a los ciudadanos comunes. Sí, nos cuesta y siempre somos los que ponemos los costos, digamos. Sí. Porque también en estas épocas de crisis, y hay que decirlo, hay grupos que ganan mucho dinero, digamos. Sí. Hay grupos que obtienen incluso mayores participaciones de mercado, mayor control sobre, por ejemplo, materias primas, y esto es un poco lo que está en discusión. Creo que la Argentina sigue en una dinámica, en una dialéctica histórica, que es la de la industrialización sustitutiva de importaciones, y te diría más, una industrialización generadora de exportaciones frente a un modelo agroexportador. Y cuando miramos la inflación en sí, como proceso de incremento de precios, también actúa haciendo que algunos grupos concentrados se apropien de porciones más grandes de la torta. Claro. En una economía que ha crecido, porque es indudable que la economía argentina, si bien se espera que para el próximo año el crecimiento no sea, está en discusión cuánto vamos a crecer, si vamos a caer un poco, si vamos a crecer, pero digamos, después de la pandemia la economía argentina se ha reactivado, la economía argentina ha tenido generación de empleo. El problema está que la gente tiene trabajo, pero no le alcanza, no llega a fin de mes. Y sus sueldos se los come la inflación. Entonces, si la torta creció, ¿cómo es posible que nos terminemos comiendo igual una porción cada vez más chica algunos? Y eso es porque otros se comen una porción cada vez más grande. Este mecanismo redistributivo es la inflación, justamente. Es una apropiación de los beneficios de las recuperaciones que están generando algunos pocos. Pero esto no viene pasando solo en la Argentina, esto pasa a nivel mundial. Claro. La Oxfam, apenas salida de la pandemia, hizo un informe de cómo se reapropiaron los beneficios de la salida de la pandemia, porque generalmente lo que pasa es cuando la economía cae tanto, después pega un rebote importante. Este rebote importante que generó un aumento en la actividad económica, en ese como veranito, por así decirle, que se dio entre la recuperación de la pandemia y cuando comienza más o menos la guerra entre Ucrania y Rusia, esa generación de dividendos, esa generación de riqueza, se la apropiaron grupos económicos muy concentrados y muy identificados en todo el mundo. No pasa solo en la Argentina. Claro. Hoy la discusión en economía es la redistribución del ingreso. Y es uno de los problemas que estamos teniendo y creo que es uno de los problemas que también se va a empezar a dirimir este domingo 13 de agosto. Sin duda. Karina, vamos a ir a una pausa. Enseguida volvemos, por supuesto, para seguir analizando lo que sucede con la economía. Ya después me quiero meter un poco en lo que es el poder adquisitivo, que me parece que está bueno, porque en definitiva estamos hablando de eso. Vos hacías referencia a, bueno, la gente trabaja, pero evidentemente no le alcanza y la inflación también tiene que ver mucho en eso. Así es que yo les digo a la gente que está ahí del otro lado que estamos con Karina Fara, economista y docente, hablando de la situación económica que atraviesa nuestro país previo a estas elecciones paso presidenciales del próximo fin de semana aquí en nuestro territorio argentino. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Estamos en Twitter, en Facebook e Instagram. En Twitter, recuerden Señalú TV, en Instagram como Unidiversidad nos encuentran y también como Señalú en Facebook. Ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Chat Político. Estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Recuerden, nos pueden volver a ver en www.unidiversidad.com.ar. Este es el sitio de Unidiversidad, donde en la pestaña de Señalú se van a encontrar con la programación y, por supuesto, con Chat Político. Seguimos hablando con Karina Fara, economista y docente. Karina, habíamos quedado en esto de poder adquisitivo. ¿Qué está sucediendo? Porque hay acuerdos salariales en esto de la negociación paritaria que se entienden, terminan siendo positivos. Digo, los propios gremios celebran esos acuerdos porque entienden que, bueno, si bien hay revisiones que son más seguidas que en años anteriores, tienen que ver justamente con la inflación, los logros son buenos. Pero también hay cláusulas de revisión, hay actualización
podríamos decir, casi constantes porque el poder adquisitivo sigue en baja, ¿no?, para los trabajadores en nuestro país. ¿A qué se debe? ¿Pura y exclusivamente al tema inflacionario? Sí, principalmente al tema inflacionario, que recordemos que la paritaria recupera el salario una vez transcurrida la inflación. Entonces Claro. vos ya tuviste un periodo con un salario que fue perdiendo el poder adquisitivo, la capacidad de compra. Todos los meses fuiste un poquito más pobre que el mes anterior, y cuando pega el salto el salario tiene que recomponer esa pérdida de poder adquisitivo anterior, y en definitiva lo que termina siendo es una especie de paraguas que te sirve para aguantar unos meses siguientes, pero vos ya bajaste el nivel de consumo. Claro. Y esto genera mucha incertidumbre. Esto también genera incertidumbre a la hora de hacerle frente a determinados gastos. Ya no sabes si, no sé, meterte a pagar un viaje en cuotas, o Claro. porque no sabes cuánto más va a ser la inflación futura. Y entonces actúa haciendo que, aunque tengas trabajo, te sientas todos los meses un poquito más pobre. Pero yo insisto, esta es una, y no es un frente menor para nada, porque ya van dos gobiernos que claramente no pueden contra la inflación. Pero yo creo que no es lo mismo tener trabajo aunque no te alcance, que no tener ningún ingreso, y que igual la inflación te coma lo poco mucho, la changuita que vos podés hacer todos los días. Sí. Entonces, creo que hay cierto beneficio de un modelo económico que está tratando de virar hacia lo productivo y salir un poco de lo especulativo. Aunque rescato que la tasa de interés sigue siendo alta. Rescato esto también que vos decías al principio de la nota, que es que están aumentando las tarifas de los combustibles, y esto se lleva puesta indefectiblemente la inflación, porque los combustibles atraviesan el transporte principalmente de las mercancías y se terminan trasladando al precio. Sin duda. Bueno, sin duda, también hay que decir que sin duda la gente lo que quiere es pensar que el panorama, digo, más de uno piensa que el 2023 en este sentido está perdido, ¿no? Pensando específicamente en la inflación y en esto de tener un ingreso que supere esa cifra de inflación. Me imagino que el objetivo es el 2024. Desde tu óptica de economista, y también, bueno, vos sos una persona que está metida en el tema de la política, ¿cómo pensás que van a encarar el voto los electores? Porque digo, en otras partes del mundo lo que por ahí me imagino que se vota es específicamente el proyecto que puede tener para gobernar un partido, ¿no? Pero acá, más allá del proyecto, es lo económico. Digo, me parece que lo económico hoy está pesando mucho para los argentinos y argentinas. Yo creo que lo económico está pesando en todo el mundo, ¿no? Está bien que, a ver, la pobreza que a lo mejor está afectando y vamos a parafrasear a algún ministro que alguna vez dijo que teníamos menos pobreza que Alemania, ¿no? Pero el concepto de pobreza en Alemania no es el mismo que en la Argentina, ¿no? Claro, a eso me refiero. Digo, en otras partes del mundo la preocupación... Un pobre en Alemania vive bastante mejor que un pobre en la Argentina. Tal cual. De todos modos, en términos relativos y en el contexto de la sociedad en la que vos vivís, sos relativamente pobre. O sea, estás relativamente peor que otros que sí tienen para comprar lo que se considera consumo básico en tu sociedad. Eso por un lado. Y esto viene siendo un determinante político y cultural en todo el mundo. Juventudes que por ahí vuelven a comprar discursos políticos añejos que habrían quedado en la historia, y hay surgimientos de extrema derecha en todo el mundo. Y en la Argentina también está pasando, con otros aditamentos por ahí más definidos en nuestra cultura latinoamericana, ¿no? Pero seguimos virando hacia discursos que ya
teóricamente estaban perimidos, pero Sí. que vuelven a revivir, ¿no? Ujú. Candidatos que proponen políticas que ya vimos que fracasaron, los que vimos en aquel momento el 2001. Sí. Por ahí los que no vieron el 2001, que hay una generación bastante importante, que conforma un gran porcentaje del electorado, no sé si algo como del 60% del electorado, digo, están comprando ese nuevo, esas nuevas ideas que ya sabemos que no son tan nuevas y ya sabemos los efectos que generan. Sí. Pero sí, siempre viene muy marcado lo económico dentro de un contexto de un cambio cultural, un cambio social y que se termina replicando en las urnas. ¿Qué va a pasar en las urnas? La verdad que cuando miramos, ya no se pueden difundir encuestas, pero cuando miramos las encuestas, vemos que también las encuestadoras están bastante desorientadas. Sí, Para mí también hay sí. algunas cuestiones metodológicas que la siguen pifiando, que ya la pifiaron en el 2019 y la vuelven a pifiar, que es la encuesta telefónica, que es como ciertas encuestas basadas en muestras ya con sesgo de selección. Entonces, me parece que estamos bastante expectantes a lo que pueda pasar el domingo. Mucha gente, un gran porcentaje del electorado que todavía no sabe a quién va a votar, y entonces esto genera mucha incertidumbre, Tal cual, y esta sí. incertidumbre históricamente se traslada al dólar. Bueno, la pregunta ahora ya tiene que ver un poco con el 2024, pensando en inflación hoy, el tema de preocupación para todos, ¿no? Tengamos o no digamos, conocimiento, digamos, profundo de la economía, el tema de la inflación es una preocupación para los argentinos. ¿Qué puede pasar en el 2024? Digo, porque también te dicen los candidatos que va a estar, algunos no dicen nada y otros te dicen que no es mágico lo que puede llegar a suceder, que mágicamente la inflación no se va a bajar. Digo, también el que asuma tendrá ese rol, ¿no? De enfrentar un 2024 que tampoco va a ser con, digamos, flores, ¿no? En el cual reciban nada más que flores, sino todo lo contrario. No, un 2024 creo que es difícil. Hay que ver si ese sacrificio que vamos a hacer en el 2024 tiene algún fruto. Digo, vamos a hacer un sacrificio, toda la ciudadanía, inevitable, o sea, que no nos van a preguntar, No nos van a ¿querés consultar. hacer este sacrificio? Lo vamos a hacer igual. Sí. El tema es si ese sacrificio es en pos de una mejora del aparato productivo o es en pos de un modelo especulativo y de fuga que ya hemos tenido. Y en esto sí es importante quién va a ganar las elecciones. ¿Por qué digo esto? Porque si otra vez vamos a seguir yendo al Fondo Monetario para fortalecer las reservas, en vez de generar un fortalecimiento de la oferta, un fortalecimiento de la inversión, un fortalecimiento de la matriz productiva, de la matriz energética, bueno, esto nos va a generar dólares de manera genuina para que a lo mejor, no en el 2024, pero sí en el 2025 empecemos a ver la cosa un poquito mejor. Una baja de la inflación, más disponibilidad de dólares, que nos permita hacer frente a las importaciones necesarias para poner a andar esta matriz productiva, o seguir en este modelo en el que unos pocos son los que tienen acceso a los dólares para convertirlos en activos en el exterior. Claro. La verdad que el panorama es bastante complejo, lo dicen todos los expertos, ¿no? En eso hay una coincidencia y me parece que también la realidad nos tiene que abrir incluso más los ojos, por entender nosotros que más allá de quién ya sea termine siendo el líder o el referente político de un partido y después del resultado de las generales, tenemos que entender que tampoco va a ser mágico la recuperación económica de la Argentina, ¿no? Que también tenemos que analizar cómo va a ser el panorama en el futuro. Y de nuevo, que un presidente que pueda tomar decisiones estructurales, decisiones concretas, o sea, no olvidarse que gobernar es afectar intereses y que dependiendo de a qué intereses se afecten es quién va a pagar los costos. Claro. Entonces, si siempre los ajustes se van a hacer sobre las clases medias, las más empobrecidas, o
sobre las poblaciones más vulnerables, o si efectivamente se va a encarar una buena reforma tributaria. Y digo, una buena reforma tributaria que sea tipo barajar y dar de nuevo, ¿no? Claro. Una reforma tributaria más progresiva, donde más pague aquel que más tiene. Seguir focalizando mucho los subsidios a la energía, donde, bueno, aquel que tenga poder adquisitivo pague la tarifa plena, pero el que no tenga que comprar velas, digamos. Entonces, creo que acá también va a haber que tomar decisiones que por ahí algunos grupos económicos muy concentrados o que detentan el poder real en la economía, les pueden resultar antipáticas, y si sabemos que presionan, digamos. El dólar blue lo podés hacer saltar con relativamente poca plata, tiene un gran impacto mediático, y eso no lo hacemos ni vos ni yo, Claudia, que por ahí tal cual. No sabemos si vamos a comprar la docena de huevos o media docena la semana que viene. Digo, estamos hablando de gente que sí tiene excedentes monetarios, que sí tiene el dinero o sí tiene los capitales como para hacer saltar el blue, como para hacer saltar el contado con liqui, y esto inexorablemente se va a trasladar a las expectativas electorales de la gente. Genera un clima de turbulencia y de miedo. Ahora, ¿no hay asidero? Sí, no podemos decir que la situación está fantástica, claramente no está fantástica. Tal cual. Pero el tema está, bueno, volvemos a las políticas que nos trajeron a esta situación, o vemos si podemos generar un nuevo proceso político que corrija aquello que está mal, pero que siga en un camino de productividad, de generación de empleo, Karina, de generar un bienestar económico en la sociedad, ¿no? Me están apurando acá, te digo, pero no quería dejar de mencionar esto, y con esto cerramos rápidamente, porque en las últimas horas la noticia era, primero, que Italia decidía aprobar un impuesto de 40% sobre el beneficio extra de la banca, ¿no? De los bancos que operan en su país. Y a esto se ha sumado España. Digo, también hay cambios que se tienen que dar y que son necesarios, y ya hay otros países que han avanzado. Argentina lo hizo excepcionalmente en algún momento, pero digo, eso que es muy resistido, también me parece que es un cambio que estamos obligados a dar, ¿no? Para que se entienda que el sacrificio no sea solamente de un sector y siempre el de los más, de los trabajadores, las clases sociales más castigadas. Me parece que es algo que vamos a tener que empezar a entender nosotros como ciudadanos, y sobre todo los gobiernos y los poderosos económicamente hablando, ¿no? Totalmente. La estructura tributaria de la Argentina es altamente regresiva, o sea, recae más sobre el que menos tiene. Y esto hay que modificarlo en algún momento. Y creo que un gobierno que asuma con decisión política lo tiene que hacer en los primeros meses, que es cuando generalmente tiene cierto changüí para tomar estas decisiones profundas, ¿no? De cambios profundos y de cambios estructurales profundos. Porque se entiende que cuando asume un gobierno nuevo, las medidas que empiezan a tomar, más allá de si lo votaste o no, es como que son bienvenidas, porque uno entiende que es el modelo con el cual ya se va a perfilar como gobierno. Karina, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande como siempre. Gracias por estar dispuesta a desburrarnos, como decimos nosotros, cada vez que hablamos de temas que no entendemos mucho. Y el económico, bueno, tenemos que decir que a veces nos cuesta bastante. Muchísimas gracias, Karina. No, por favor, ustedes, gracias por la convocatoria. Un abrazo muy grande para vos y todo tu equipo. Será hasta cualquier momento. Karina Fara, economista, docente, hablando con nosotros de todo un poco, de la inflación, de lo que puede ser el resultado electoral y cómo de alguna manera la Argentina se encuentra a nivel económico a partir de esto, qué es lo que sucede, qué es lo que vendrá después en el 2024, específicamente hablando del panorama que se va a encontrar el nuevo gobierno. Nosotros nos estamos despidiendo ya, no queda tiempo para más. Ha sido un programa sumamente entretenido el de hoy. Ya saben, www.unidiversidad.com.ar para volverlo a ver, y si no, también a través de nuestro señal en YouTube, la de Unidiversidad, donde se van a encontrar con el programa. Nos despedimos, les deseamos que tengan muy buena jornada, muy buen cierre de esta jornada, y por supuesto será hasta la próxima vez que nos reencontremos en este estudio con Chat Político. Hasta ese momento.